Hoy en Ciclo Cristiano tenemos un nuevo segmento. Queremos hacer una charla específica sobre la festividad de Navidad y me acompaña acá un panel prestigioso de amigos que estamos caminando en la senda de Dios. Así que quiero presentarlo. Está Matías con nosotros, está Matu Seven y está Luz. También queremos hablar de esta fiesta porque me parece y nos parece importante empezar a descifrar un poco el significado de la fiesta de Navidad que se fue perdiendo, o en mi caso nunca me cuestioné, sino que siempre fue una cuestión de reunión de familia, de recibir regalos si te portaste bien, y me pregunté este último tiempo ¿cuál es el verdadero significado? ¿Por qué nos juntamos? ¿Es simplemente consumismo? ¿Es una reunión familiar? Y para eso lo tengo acá a los chicos como para que nos vayan dando un poquito de luz, y también tenemos la palabra de Dios que nos va a ir ayudando a descifrar esta fiesta y este motivo de encuentro de las familias. Mati, vos estabas hablando específicamente, y con Matu también, ¿no? de la celebración del nacimiento de Jesús, ¿no? Que es algo que muchas veces en la mesa de la familia no está presente. No sé qué pensás al respecto. Sabes que justo lo hablábamos un ratito antes, qué difícil se hace a veces, ¿no? Con las costumbres que viene trayendo uno y del hombre, de tratar de dividir o entender qué celebramos, ¿no? Porque uno por ahí se queda en qué regalo le vamos a comprar a los chicos, dónde vamos a festejar, tengo que ir a la casa de no, viene fulano, esto. Entonces nos centramos tanto en eso y en ese festejo y a ver a dónde vamos a ir, qué vamos a tomar, y por ahí sacamos el foco, ¿no? De lo que es el centro de la Navidad, que para mí el centro es Cristo Jesús, ¿no es cierto? Él es el centro de la Navidad. Y es muy difícil, o por lo menos yo no tengo recuerdo en mi familia de que nos hayamos juntado una Navidad y haber orado, haber agradecido, haber alabado, haber hecho algo en conmemoración al nacimiento de Cristo, ¿no? Porque hoy preparaba mientras leía un poco lo que íbamos a hablar y decía, el centro de la Navidad no es en sí el nacimiento de Jesús, creo yo, sino que es qué provocó ese nacimiento, ¿sí? En la humanidad. Nos hizo reconciliar con Dios y nos libró del pecado. Eso fue el nacimiento de Dios. Y dice Juan 3:6, dice, tanto amó Dios al hombre que mandó a su único Hijo a la tierra para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Entonces, fue un acto de amor muy importante el que hizo nuestro Padre para nosotros, y creo que no tenemos que olvidarnos de eso. Y en síntesis, creo que la Navidad es un momento de adoración, de reconciliación, y para mí también de perdón, de alabanza y de agradecimiento, porque si hay fiesta, que sea una fiesta para Él, para Cristo, no para nosotros. Que en la mesa se hable de Él, que alabemos, que seamos agradecidos con Él, que le demos gracias por todo lo que tenemos, y un momento de reconciliación y de perdón con uno mismo, con alguna persona que nosotros, yo siempre digo, qué lindo en la fiesta poder agarrar tu teléfono y ver una lista y decir, che, mirá a Charlie, ¿hace cuánto no le hablo? ¿Te acordás? Nunca le perdoné esto. Y mandar un mensaje a algún familiar que no lo vemos hace mucho y decirle, mirá, te perdono o te pido perdón por esto. El perdón a veces cuesta, pero el perdón a veces es más gratificante y sanador para el que lo pide que para el que lo recibe, porque es una carga que uno se saca y eso te da mucha paz. Entonces creo que el foco de la Navidad tenemos que empezar a verlo por ahí, que es Cristo, y no esa tradición que puso el hombre de juntarnos para comer y tener un regalo. No decimos que esté mal, ¿no? Comer algo rico y compartir supuesto, algún platillo especial de alguna abuela, ¿no? Que esté presente. Sí. Pero sí rescato eso que decís sobre la importancia de celebrar el nacimiento de nuestro Salvador, porque antes de Dios, antes de Jesús en la tierra, estábamos perdidos, estábamos condenados, vivimos en un mundo caído, y es un motivo de celebración cuando la luz sobreviene a las tinieblas, porque
nos da esa paz, nos da esa capacidad de perdonar, nos ayuda y nos libera con esa capacidad de perdón de muchas cargas, ¿no? Y creo que reflejar eso y poder vivirlo y poder celebrarlo y tenerlo presente, porque eso es lo más importante, tenerlo presente y tenerlo como una guía en cada paso que uno va tomando en esta vida, ¿no? No sé, ¿qué pensás respecto a esta fiesta, Matu? Mira, yo te resumo, la Navidad es Jesús, es simple. No quita que podamos juntarnos en familia, no, obviamente, en mi caso, hay parte de mi familia que no son cristianos y quizás no tengan en cuenta qué es el nacimiento de Jesús. Tampoco como cristianos festejamos, Navidad es el cumpleaños de Jesús, no. Pero como decía Mati, sí, es el nacimiento, recordamos y tenemos que dar espacio y lugar porque es el día, festejamos el día en que nació Cristo, que es el que nos salvó. O sea, nosotros como cristianos tenemos que darle lugar, quizás cuando se hace difícil, cuando compartimos con personas que no tienen la misma creencia o que no están en la misma sintonía, pero yo creo que si uno como cristiano, si hay uno o dos en la familia, tendrían que tomarse un tiempo en agradecimiento. Quizás puede hacer parte de los demás, uno va viendo cómo es cada familia, ¿no es cierto? Pero en mi caso, nos tomamos un tiempo para orar, para agradecer, ¿sí? Y para valorar lo que Cristo hizo en la cruz. O sea, también nació, pero también nació con un propósito, que es llegar hasta la cruz y pagar por todos nosotros, ¿no es cierto?, por nuestros pecados. Entonces, para mí la Navidad es Jesús y podemos juntarnos, podemos compartir, reírnos, comer bien, pueden haber regalos, no quita eso, ¿no? Porque también vivimos en una sociedad donde hay, ¿cómo se dice?, tradiciones. Sí, creencias. Pero lastimosamente la sociedad en sí quiso apagar lo que es la Navidad, quiso apagar el verdadero significado que es Jesús. Por eso yo digo que la Navidad es Jesús, pero la sociedad en sí, con mala información, con el consumismo, vemos que cada vez que se acerca la fiesta el consumismo, están más preocupados en lo que vamos a comer, en la ropa, que dónde vamos a pasar, pero no se enfocan que es el nacimiento de Cristo. Fíjate, ¿no? Qué interesante lo que decís, porque digamos, el trasfondo de esta fiesta, de esta situación, de este sinsentido que fue tomando la Navidad, es una guerra espiritual de fondo. Claro. Y hay una guerra espiritual donde los ángeles caídos, liderados por Lucifer, buscan confundir a la gente, confundirnos con el velo, sacar de la mesa o del juego o del centro lo verdadero. Y vamos traspolando eso a nuestras propias vidas, vamos perdiendo el sentido, porque ya en todos los aspectos de nuestras vidas vamos perdiendo el sentido y nos van confundiendo. Y el perder el sentido en la vida, estar confundidos, no saber a dónde voy, de dónde vengo, para qué existo, qué propósito tengo, nos va llevando a la depresión, nos va llevando a las angustias, nos va llevando a caminos desviados de nuestro sentido y para lo que fuimos creados. O sea, fíjate con la sutileza, un regalo, una figura diferente que aparece Papá Noel de repente, adornos, comidas, reuniones, fiestas, porque nos comentaba acá Luz que en su pueblo, ¿no? Sí. Como que 2 meses antes ya están las anticipadas para las fiestas. Y yo no creo precisamente que la fiesta sea alegórica a Jesús. No, para nada. Totalmente lo contrario. Yo creo que está por este lado del consumismo, ¿no? Porque te incita a comprar la anticipada, a comprar la ropa que vas a salir, y encima es como que un poco se pierde todo este sentido de la Navidad que suele ser familiar también, porque uno después de las 12 se va a la fiesta, se va con los amigos, y digamos al final qué es lo que se está festejando, porque termina por ser una fiesta más de cualquier verano, creo yo. Y bueno, y también yo recién este año por ahí empiezo en este caminar con Cristo y por ahí me pregunto, no sé, ustedes me pueden decir, ¿no? Acerca de
cómo poner este foco en Jesús y cómo es, digamos, sobre todo en esta fecha, ¿no? Para poder celebrarlo a Él y no estar celebrando como algo que pierde el sentido, que al final no sabemos bien qué es lo que estamos festejando, ¿no? ¿Qué pensás, Mati, al respecto de esta guerra de trasfondo? Siempre digo que las artimañas que usa el diablo es muy astuto. Él es muy astuto en todo y él sabe por qué puso cada cosa, ¿no es cierto? Pero hoy creo que el alcance que está teniendo la palabra y todo esto de juntarnos a hablar en un streaming, en un canal, está acercando mucho más a la gente. La gente está mucho más abierta a escuchar la palabra, a entender. Y yo creo que es un buen momento las fiestas, de por ahí aprovechar en la reunión, en la familia, de hablar de Dios, de hablar. Tener estrategia, claro, como hijos de claro. Dios. Tenemos que tener nuestras estrategias. Exactamente. Como digo, el diablo es astuto, pero nosotros como hijos de Dios tenemos sabiduría, tenemos estrategia, tenemos la palabra que nos respalda. Entonces está bueno como hoy repetía, ¿no es cierto? Si no todos en tu familia son cristianos, tenés que llegarle con algo. Ser estratégico, obviamente, orá, y cuando se viene después o antes de la comida, se agarran de la mano, vamos a darle unos minutos a Jesús, vamos a orar, vamos a agradecer. O sea, podemos darle el sentido a la Navidad nosotros, podemos ser lo que dan, como dice la palabra, ¿no? Punta de flecha, somos los que podemos iniciar algo grande en nuestra familia. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que es nuestra guía. Hay que orar, pedirle al Espíritu Santo, Él nos va a decir en qué momento hablar, y la palabra es poderosa, es fuerte. Si capaz no actúa en ese momento, pero nosotros la dejamos. Entonces yo creo que viene por ahí, y de tratar de inculcar eso de no estar pensando. Uno por ahí dice, sí, es Navidad, en familia, pero yo recuerdo muchas veces estar sentado en casa y mirando el reloj, cuando son las 12, brindamos, 12:10, ahí me pasaron a buscar y me voy. Entonces por ahí de tratar de... No es fácil, pero tratar de inculcar eso, estas fiestas, yo creo que ese es un gran propósito que me puse yo, por ahí, que lo paso con mi familia, con mis padres y con mi hermano, de tratar de que esta fiesta sea distinta, ¿no? Que el centro sea Él y que podamos hablar y disfrutar y que no haya teléfono y que nadie se tenga que ir después de las 12. Y claro, y que nos quedemos disfrutando de ese momento, ¿no? De hablando, reconciliándonos. Creo que ese, por lo menos en lo personal, es mi objetivo de esta Navidad. Fíjate, ¿no? Que es importantísimo, o por lo menos yo lo veo así y lo siento así, porque me pasó, ¿no? en la vida estar buscando siempre el sentido, y fíjate que en cada situación vamos perdiendo el sentido, porque hasta inclusive esta reunión, esta fiesta, el sentido por el cual nos reunimos parece que va más por el mundo de la satisfacción del alimento, de una ropa que te gustó, de algún regalito o algún chiche que querías y no lo podías comprar, y sin embargo en Navidad alguien te puede cumplir ese deseo. Entonces, fíjate cómo son cosas, si te pones a pensar, tesoros en la tierra, superficiales, sí. Tesoros en la tierra, y no son tesoros eternos en la eternidad. O sea que estamos cosechando tesoros acá que después no nos los vamos a llevar, y sin embargo tendríamos que estar más preocupados, creo yo, o por lo menos yo siento hoy así, preocupados por poder estar llenos de tesoros y cultivar, no, tesoros para el cielo, ¿no? De la eternidad, no lo temporal. Porque ¿qué pasó con esos regalos que recibimos de chicos? ¿Dónde están? ¿Qué fueron de esos regalos, no? De esa pilcha que te compraron, de esa Play que por ahí recibiste, o de esa, no sé, alguno estará en mejor situación y será alguna motito, o será algo más exuberante, ¿no? ¿Pero qué pasó con eso? ¿Dónde quedó eso? Y ahora que también me pregunto, ¿no? ¿Qué pasa si no llega a lo que esperás? O muchas veces, como decía vos, tocaste la palabra depresión. Y es cierto, porque la gente se desespera tanto cuando llegan las fiestas por el consumismo, que cuando no tiene para comprarse la pilcha, cuando no tiene para comprarse la comida que quiere o darse el viaje que quiere, empieza a desesperarse, empieza a endeudarse, empieza a hacer hasta lo imposible para poder alcanzar esa
esa ropa, como decía ella, para irse a salir después de las 12. Siempre queremos para tener ese juntarse. estatus. O sea, Exactamente. y no nos damos cuenta que el mal que le hacemos también a los niños, ¿no? Porque le ponemos una expectativa del regalo, de lo que está esperando, de lo que tenga que escribir en la carta. Y muchas veces, uno lo entiende por ahí ahora que es padre, ¿no? Pero ¿cuántas veces nosotros escribimos algo en la carta para que Papá Noel nos traiga? Y hoy yo lo veo y digo, yo le pedía esto a mamá, no me podía servir 2 platos de comida y yo le estaba pidiendo, no sé, en mi época los caballeros del Zodiaco que se ponían la armadura. Pero, ¿no es cierto? Y cuando no venía y venía tu amigo y te decía, mirá lo que me trajo, y uno... Entonces generar eso también es un poco de... Creo que otra tarea buena es hablar eso con los niños hoy. Claro, por ahí pensar en eso, en qué le estamos transmitiendo. Porque por ahí a mí particularmente lo que me había pasado era que mis padres no me habían dejado creer en esa fantasía de los regalos, digamos, con la intención de tener en cuenta primeramente este nacimiento de Jesús, pero es como tenemos que traerlo, bajarlo a las palabras de los niños para que ellos también lo puedan comprender. Claro. Porque también creaba como toda una falsa ilusión en realidad, porque yo elegía mi regalo y después me tenía que hacer la sorprendida cuando lo recibía, digamos. Pero entonces otra vez caemos en esto de que perdía el sentido ya, digamos, para mí en ese entonces, en mi niñez. Sí. Fíjate que justamente eso va sembrando semillas que muy lejos están de ser parecidas a los dones del Espíritu Santo, ¿no? Porque si te pones a pensar, acá Matu, vos comentabas recién, ¿no? Esa sensación de estatus, esa presión de tener que tener tal vez el champán que te gusta, tal vez el vino más caro, y esa presión que pones sobre tu propio trabajo, sobre tu bolsillo, como se dice, ¿no? Normalmente. Y entonces una fiesta que debería ser una celebración porque es el nacimiento de la luz en este mundo, del que nos redimió, del que nos perdonó nuestros pecados, termina siendo una fiesta para el enemigo de alguna manera, porque va plantando semillas de decir, mirá, estos festejan, tienen el mejor vino que yo tengo en la mesa, o la casa es más linda, o no, mi mantel no está bueno para Instagram. Claro. Tendría que comprar un mantel blanco con unas velitas para que quede más estético, como dicen, ¿no? Decorar la comida, todo. Entonces terminamos en esas fiestas compitiendo tal vez, o comparándonos, y justamente el nacimiento de nuestro Salvador lo que nos quiere dar es mansedumbre, nos quiere dar perdón, nos quiere amarnos los unos a los otros, y yo creo que compararnos con unos con los otros no estaría siendo el mensaje de nuestro Salvador, el motivo de esta fiesta. Y aparte estamos como más atentos a preparar todo como para mostrar a esos otros por medio de las redes, y nos perdemos a nosotros también porque estamos disfrutando, ¿no?, cómo estamos nosotros con nuestra familia, aparte de estar mostrando todo lindo por redes, y al final en dónde está uno, ¿no? Claro, por ahí hoy se nota más, ¿no es cierto?, con el tema de las redes, los celulares. Antes nosotros no teníamos eso, bueno, ella es muy joven todavía. Nosotros por ahí no lo teníamos, pero hoy se pierde mucho eso de estar parado, voy a sacar una foto, no toquen nada, voy a subir esto, no voy a subir esto. Y eso, creo que estar enfocado y con un propósito, como decía vos, Charlie, te va sacando eso. Hoy me pasa a mí, que era una persona mucho de la red, y por ahí estoy en una sala, no tengo el celular, y después me dicen, che, no subiste una foto, no sacaste un video. Y no, estuve acá. O sea, me dediqué a estar acá, ¿no es cierto?, a estar presente. Y todo eso nos va llevando, y por ahí creemos, por lo que nos muestran las redes, de que, uy, mirá aquel en la mansión con ese arbolito que tiene, qué feliz la debe estar pasando, mirá toda la comida. Y a mí me pasó, cuento una historia particular mía, que la Navidad que más recuerdo yo, paradójicamente, es la Navidad que para la sociedad hubiese sido la peor. Una época que mis padres estaban muy mal, no había casi plata en casa, cortó la luz, no había para pagar, no había para comer. Comimos un pollo, me lo acuerdo como si fuese hoy, un pollo, no sé si era al horno, era hervido, no me acuerdo, con una ensalada y agua. Y recuerdo que
esa Navidad me la acuerdo muy de adentro porque no había tele, no había radio, no había nada, era nosotros hablando, comiendo un pollo, y me quedé con mamá hablando hasta la 1 de la mañana. Y uno dice, güey, qué loco. Y para mí fue una Navidad inolvidable porque fue algo que me llenó el corazón. Después sí, tenía 17 años, salí, me fui. Pero esa hora que yo estuve ahí, que estuvimos nosotros, para mí fue súper gratificante y fue muy buena. Entonces por ahí uno se pierde en decir, no, mirá, no hace falta tener nada. Nosotros teníamos un pollo y 4 vasos de agua. Y yo la recuerdo como una de las mejores Navidades. Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante porque uno diría es completamente diferente a lo que se vende o a lo que en las redes sociales se muestra, ¿no? Lo que realmente nos llena parece ser no lo que a la mirada del otro es lo más exuberante, ¿no? El enemigo se encargó de cegar a la sociedad, al mundo, inclusive hasta a los hijos de Dios, y quitarle el sentido a la Navidad, el verdadero sentido. Pero yo creo que, como decía Mati, también tenemos mucho alcance, tenemos hoy en día por el tema de las redes, la televisión, la radio, las redes sociales influyen mucho, así que yo creo que nosotros tenemos las herramientas como para hacer que la Navidad tenga el verdadero sentido que es Cristo Jesús. En su momento, ¿no? Antes de estar caminando en la senda de Dios, en estar con Cristo, ¿cómo eran tus Navidades? Bueno, mis Navidades siempre fueron lindas, pero hay una que me marcó mucho, que escuchaba el testimonio de Mati y me trajo a recuerdo una fiesta cuando mi mamá estaba con la enfermedad, tenía Alzheimer, y era yo y ella solamente. Me tocó pasar con ella solo ella estaba en una cama postrada, ya sin conocimiento casi, no sabía quién era yo, imagínate. Entonces me tocó pasar una fiesta mientras escuchaba a todos brindando después de las 12, tirando cohetes, las charlas de mesa, ¿no? Y yo escuchaba todo eso y yo solo con mi mamá en una pieza, en una habitación, y me acuerdo que lloré tanto y le pedí a Dios que me dé la oportunidad de salir de esa situación. Sabía que a mi mamá ya le quedaba poco tiempo, sabía que no esperaba un milagro de sanidad porque sabía y era consciente de lo que se venía, pero sí quería una Navidad diferente para mí. Cuando pasaron después los meses y que tuve la pérdida de mi madre, todo, valoré muchas cosas. Uno valora, sacando el tema también de un poco de lado de lo que es la fiesta, uno a veces no valora, no le da el valor a lo que tiene alrededor. Y pasa lo mismo con Cristo. Uno a veces tiene tanto, ¿sí? Que Dios es bueno, Dios nos da tanto sin merecer, y nosotros a veces le quitamos el lugar y el valor que tiene que tener Dios, que tiene que tener Cristo. Cristo tiene que ser el centro de todo, no solamente en la Navidad, no solamente en el Año Nuevo, no. Cristo tiene que ser el centro en todo lo que hagamos en nuestra vida. ¿Cómo eran? Fuerte tu testimonio, Matu, gracias por compartirlo. Me gustaría saber cómo eran también tus Navidades antes y después de Cristo, ¿no? Tanto Luz como Mati, si se animan a contarnos un poquito cómo lo están viviendo hoy, que por ahí sí están más cerca de ese sentido original que tenía la festividad, ¿no? Y bueno, en mi caso, antes era como que lo que yo esperaba y tenía mi foco puesto era justamente en esto de la salida, ¿no? El después de las 12, porque en mi familia era como que el año pasado estuvimos solo mi papá y yo. Mi papá ya se dormía a las 12:30, entonces era como cero aire de una celebración, y por ahí esperando a que no pase como un día cualquiera. Mi foco estaba ahí en salir, como esperando ese momento y nada más. Y hoy lo veo distinto, claramente estoy aprendiendo a que es Jesús el foco y celebrarlo a Él, y no solo el nacimiento, sino la cruz, como decía Matu. Y este año quizás esperar a que, no sé, quizás me sorprenda un poco en algo que pueda ser diferente, ¿no? Este año que empecé a caminar con Él, a conocerlo. ¿Va a ser tu primera experiencia? Sí, creo que sí. Bueno, después nos vas a contar cómo te va con eso. Voy a tener que contar. Sí, por supuesto. Bueno, Mati, nos contabas también que la Navidad más
digamos, que más te llenó fue esa Navidad donde Esa Navidad, sí. la escasez Sí. por ahí estaba a la orden del día, ¿no? Y más teniendo en cuenta porque es loco, ¿no? Porque yo recuerdo mis Navidades exuberantes, mucho siempre. Mucha comida, mucha gente, mucho regalo. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Era una fiesta total siempre. Pero un poco lo que hablaba al principio, nunca recuerdo que nadie haya hablado algo siquiera de Jesús. Nada, pero absolutamente nada. Y después cuando formé mi familia, tu nena era también, bueno, ¿con quién pasaste tu Navidad? Yo paso con mamá, porque es en familia, decía yo. Por algo que me habían dicho, pero yo no sabía por qué, pero yo Navidad tenía que pasar con mi padre porque era de familia. Pero yo iba a Navidad y no era familia, o sea, uno por allá, otro por allá, eran todos con sus cosas. Pero bueno, me fui armando un poco así y bueno, era después, bueno, después nos quedamos acá no pasa nada, vamos a ver con quién nos juntamos, ir a organizar algo para después y nunca estaba el foco puesto en él. Los últimos 3 años y mayormente el año pasado y bueno, ahora, de los 2 últimos años y este año también, creo que cambió un poco esa mentalidad y trato de disfrutarlo desde otro lado, de que sea un momento de agradecimiento, de celebración por su venida, de adoración y, como dije al principio, de perdón. Todavía me cuesta por ahí un poco eso, lo que decía Matu también hoy, de esas herramientas que tenemos nosotros de poder hablar en la mesa y decir algo, pero creo que siempre una frase muy repetida, pero los planes de Dios para mí son perfectos y cuando sea el momento y el tiempo, Él nos va a dar eso para que nosotros podamos llevar a nuestra mesa y hablar de Dios, ¿no es cierto? Que Él sea el centro. Fíjate, ¿no? Qué interesante, porque como cuesta a veces romper el hielo y decir, che, voy a hablar de Dios. O no pasa, yo estoy en el cumpleaños de Matu y si yo estoy ahí digo, che, voy a hablar de Matu, que es el cumpleaños, ¿no? No suena tan loco. Claro. Ahora si voy a Navidad y digo, che, quiero hablarte de Jesús, de Jesucristo, que estamos celebrando su nacimiento y parece, este está loco, este piró. Claro. ¿Qué le pasó? A mí me pasaba y me pasa todavía, que como sabían que soy el que va a la iglesia, una familia, el que va a la iglesia, que está hace años en los caminos del Señor, entonces cualquier motivo me usaban a mí para la oración. Moría alguien en el velorio, Claro. podés dar unas palabras y podés hacer una oración. En el cumpleaños de alguien podés hacer una oración, en las fiestas podés hacer una oración. Y por un lado está bueno, porque Sí. te da el pie y te da la oportunidad de que vos puedas orar, de que puedas mostrar tu fe, de que puedas también quizás ministrar a alguien. Indirectamente estás ministrando a tu familia. No, pero Matu, eso que vos decís es buenísimo porque ahí se ve el reflejo de lo que hizo Dios en vos. Que la gente te vea a vos como un hijo de Dios y como un referente para orar es algo buenísimo. Exactamente. Yo estaría honrado de ir a un lugar y que digan, che, vamos a pedirle a él porque él va a la iglesia, él conoce la palabra. Haría yo así, voy a orar yo ahora. Es mi momento. Pero claro, es buenísimo eso. Creo que eso es algo que, por ahí, volviendo un poco al tema que decía él de la astucia del diablo, ¿no? Y que nos fue poniendo cosas, nos fue poniendo siempre el ego en nosotros. Y creo que nosotros tenemos que buscar ser cada vez más parecidos a él y que la gente nos vea y en cierto punto vea el reflejo de lo que fue él. Así que está buenísimo que pase eso, man. Sí. Y en un momento escuché en la mesa, ¿no?, que se hablaba, en esta fiesta sí estuve presente, o realmente estuve ahí, o no estuvieron los celulares, las distracciones de por medio. Y fíjate que yo hago una analogía dentro de lo que voy descubriendo, humildemente, no es una verdad ni nada, simplemente es una reflexión mía. Digo, ¿estar presentes o estar en presencia? ¿Qué sería? ¿No? Porque como que en realidad estar presente es estar en presencia de Dios en cada momento. Y hablamos de ponerlo de nuevo en el centro del festejo, que es suyo, y estar presentes. Yo diría, me suena más, por lo que más o menos voy investigando y leyendo humildemente, ¿no?, es estar en presencia de Él, ¿no? Parece que cuando, si no me equivoco, era en el Éxodo, o si era en Moisés, que había puesto arriba de un bastón una serpiente, sí, y cuando ¿no? Tenían dificultades o algo, era hacer foco sí. ahí, y eso de alguna manera
los aliviaba, ¿no? Claro. Entonces digo, ¿cuánto en nuestra vida se aliviaría si todo el tiempo estuviéramos mirándolo a Él, ¿no? Ujú. Como lo hicieron en ese momento en el desierto, si no me equivoco, Sí, ¿no? en el desierto. Tenemos Bueno. varios versículos que hablan del foco en Él. Del foco en Él, ¿no? La presencia de Él, cómo nos quita peso de encima, cómo nos saca presión de decir yo tengo que... Hablábamos justamente antes, ¿no? De los planes, planeo esto, hago lo otro, cómo está el pollo, trajiste la ensalada, hiciste lo otro. No, pero tranquilo, mirá, y estamos en presencia de Él. Él va a ir diagramando todo, Él va a poner a las personas, y a mí me cuesta, no sé a ustedes, a mí me cuesta de sobremanera creer, ¿no? Que alguna vez tuve el control y decir de otra manera, soltarlo y decir, ay, pero me da miedo, che, estará bien o no, ¿viste? ¿Qué hago? ¿Qué no? Y sin embargo, uno cree que tiene el control, pero nunca lo tuvimos. No. Eso es lo más Totalmente. paradójico. Capaz, bueno, que se quemó algo, puede ser que ahí tengamos algo que Ahí ver, es tu ¿no? culpa. Yo creo que esta oportunidad estoy muy agradecido de compartirlo con ustedes de diferentes perspectivas, porque cada uno vivió su Navidad. Yo no conté las mías, me las dejé ahí No. en secreto, pero en algún La tuya es momento para cerrar, la tuya es para cerrar. va a ser mi primera Navidad, digamos, tratando, o mejor dicho, soltando el control y dejándoselo a Él y tratando de estar en su presencia, aunque Él siempre está presente y es un Dios vivo y que nos acompaña Así es. día a día. Así que quiero agradecerles, estoy profundamente agradecido, ¿no? a Canal 6, a Jorge y a ustedes porque Dios hace coincidir a las personas en el momento justo, y tal vez nuestras ideas o nuestras dudas puedan también aportar, por lo menos para que alguien también se cuestione qué estamos celebrando, ¿no? Y el motivo de esta reunión o de esa fiesta después de la reunión, no sé. Así que agradecerle, Mati, agradecerte a vos, Luz, por compartir esto. Y bueno, espero poder encontrar a todos nuestros seguidores. Acuérdense siempre darle un like, compartirlo, suscribirse a nuestro canal para poder seguir teniendo estos encuentros, estos testimonios, y que la palabra sea eficaz y trabaje en cada uno de nosotros para poder estar en su presencia. Así que muchas gracias. Gracias, chicos, y bueno, nos Gracias a vemos vos, Charlie. la próxima, Nos vemos la próxima. si Dios quiere y nos vuelve a reunir acá, ¿no? Así va a ser. Gracias, chicos. Gracias. Gracias.